mensajes aquí de Juan. Yo pensé inicialmente que íbamos a tardar 6-7 años, pero gracias a Dios lo hemos logrado en 3 años y medio. Y la semana que viene voy a poneros una foto de cómo prediqué yo el primer día hace 3 años y medio. He cambiado mucho, es increíble. Vais a ver la semana que viene. Hace 3 años y medio estaba súper estresado, no tenía ni pelo. Y ahora se ve que esta serie me ha hecho bien. Sois una iglesia más obediente. Y hoy tengo que predicar sobre el rol del pastor. Entonces, hermanos, vosotros conocéis la línea de nuestra iglesia. Predicamos toda la Biblia, verso por verso, párrafo por párrafo. Yo no establezco los temas. Entonces, que nadie esté aquí hoy pensando, el pastor está hablando sobre el rol pastoral porque quiere darnos caña. No, yo estoy predicando sobre la labor pastoral porque me toca. No es que yo esté en casa pensando, ahora quiero dar una cachetada a Gustavo, no, porque es un rebelde, no. Ya que me toca el tema de la labor pastoral y la labor de la iglesia para con el pastor, que nadie salga de aquí pensando, eso va por mí. No, hermanos, es lo que estamos haciendo como iglesia, estamos comprometidos con todo el consejo de Dios y hoy justamente ha tocado el tema de la autoridad pastoral, ¿de acuerdo? El título de este mensaje, y la semana que viene acabaremos el último mensaje de Juan, la última porción. Hoy estaremos con versículos 15 al 19. Milagros me dice, me consta de que son 117 sermones sobre Juan, ¿verdad, hermana? 117, hoy 118, la semana que viene 119 sermones sobre el Evangelio de Juan y luego el año que viene Santiago. Así que estoy contento porque quería realmente acabar todo antes de 2025 y hasta ya entramos en recta final del año, hablaremos sobre la encarnación, el nacimiento de Jesús, etc. Hoy el penúltimo mensaje, título, el pastor mártir. El pastor mártir, vamos a leer Juan 21 del 15 al 19, que Juan 21 del 15 al 19, el pastor mártir. Ok, dice la palabra de Dios en Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, ¿os acordáis? La otra semana vimos que estaban desayunando pescado. Jesús dijo a Simón Pedro, después del desayuno, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta, es decir, da de comer, alimenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo luego la tercera vez, y más adelante en el mensaje, os voy a preguntar, ¿por qué pensáis 3 veces? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, se puso triste, porque el Señor le había dicho ya por tercera vez, ¿me amas? Y el apóstol respondió diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando tú eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió, Pedro, sígueme. Estamos aquí en el contexto de la tercera aparición de Jesús a los discípulos, ¿verdad? Hemos visto en los estudios una aparición sin Tomás, una aparición con Tomás, y ahora la tercera aparición, 7 discípulos, Jesús está en la playa, ¿y qué están haciendo los discípulos? Pescando. ¿Y alguien se acuerda del número de peces que pescaron? 153, impresionante. Y ahora en este marco del tercer encuentro, según Juan, hay más apariciones, pero Juan relata 3. En esta tercera aparición, Jesús habla directamente con un pastor de la iglesia, un varón llamado Pedro. Y le va a preguntar 3 veces si realmente le ama. Y más adelante en el mensaje, yo creo que Jesús aquí, a propósito, lanza la misma pregunta 3 veces. Pero hablaremos un poco más de esto en el desarrollo del mensaje. Tenemos 2 puntos. Primer punto, más largo. Segundo punto, más breve. Pedro, 1, un llamamiento al amor. Versículos 15 al 17. Pedro tiene que amar al Señor Jesús si va a ser pastor y tiene que amar a los corderos y a las ovejas. Y número 2 también es un llamamiento al martirio, porque si habéis leído bien el texto, vemos como Jesús profetiza
sobre el martirio del apóstol Pedro. Y hablaremos también hoy sobre su martirio, cuándo sucedió y cómo aconteció. Vale, primer punto. Un llamamiento al amor. Volvamos a leer entonces 15 al 16. Cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y que tenemos corderos, neófitos, jovencitos en la fe, tenemos ovejas, gente más madura. Y luego le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vale, estamos en un contexto de un desayuno. Por esta razón sabemos que Cristo no era fantasma, porque tocó el pescado, comió el pescado. Sé que hoy día este tema no es muy polémico, pero en la primera iglesia estuvieron los gnósticos que negaban la plena humanidad de Jesús. Entonces Juan, como es un autor antignóstico, quiere resaltar la plena humanidad de Jesús. En Juan aprendemos que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Si Cristo hubiera sido un fantasma, no habría desayunado pescado. Porque ¿qué comen los fantasmas? No comen absolutamente nada. Cristo no es un espíritu, Cristo no es un fantasma, Él es un hombre y corporalmente prepara el pescado ahí en las brasas y luego come. Y Lucas nos dice que no solamente comió pescado, sino también un panal de miel. O sea, miel, pescado. Jesús podía comer en su cuerpo resucitado. Era un hombre. O sea, esto es un comentario antignóstico. Bien, Pedro entonces primeramente desayuna con el Señor. Ahí está el pescado, ¿verdad? El salmón, el pulpo. Y ahí está Pedro comiendo, nutriéndose. Bueno, pulpo no, porque eran judíos, ¿no? Levítico 11. El pulpo, según el Antiguo Testamento, es pecado. Así que, según el Antiguo Testamento, es pecado comer pulpo, conejo. Qué triste, ¿no? Gloria a Dios, somos creyentes neotestamentarios. Amén, amén, Giovanni. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Pedro está sentado, desayunando, comiendo de la mesa. Y luego Jesús le llama a alimentar al rebaño. ¿Veis el orden? Primeramente el pastor, ¿qué tiene que hacer? ¿Empezar dando de comer a la iglesia? No. El pastor primeramente está sentado a la mesa de Jesús. Recibe alimento del Señor. Se nutre de la palabra de Dios. Y luego con la palabra recibida, después de haber estado en la presencia de Dios, luego puede dar de comer a las ovejas, a los corderos del Señor. Por esta razón es indispensable que el pastor sea un hombre convertido, que sea un hombre regenerado. Se está dando un fenómeno muy triste desde hace décadas en el mundo evangélico, en los países de tradición protestante. Tenemos ahora a pastores no regenerados en los púlpitos. Según una encuesta que sacaron en los Países Bajos, una nación con muchísima tradición protestante, hace unos años hicieron un reportaje y encontraron que en una determinada denominación holandesa, 1 de cada 6 de los ministros ordenados es o agnóstico o ateo. ¿Y por qué? Porque en países de tradición protestante, el ministerio cristiano es extremadamente bien remunerado. O sea, si tú sacas buenas notas en tus exámenes de teología, das una charla motivacional una vez a la semana. A veces estás en un funeral, tienes que oficiar una boda, pues vives en relativa tranquilidad hasta no jubilarte. Te pagan bien, te dan una casa, un vehículo, te pagan el diésel, el gasoil, te dan un celular y tú estás, pasando la bomba y no tienes que hacer nada. Entonces, para muchos, tristemente, en países de tradición evangélica, el ministerio se convierte en una profesión. Es un oficio, como médico, como abogado, como el oficio que sea. Uno desempeña el papel, pero no hace falta que el pastor entonces tenga un corazón genuinamente regenerado. Y esta gente no está sentada a la mesa de Cristo. ¿Y qué da la iglesia? Paja, polvo, no da la palabra de Dios, no predica el santo evangelio. Y lo estamos viendo también en estas fechas en Estados Unidos, con tantas iglesias progresistas, no apoyando la izquierda. Y uno se queda preguntando, ¿esta gente de verdad conoce a Dios? ¿Esta gente de verdad será nacida de nuevo? Si están apoyando el aborto, la ideología trans, la ideología de género. ¿Ves? Hay gente en el ministerio evangélico no nacida de Dios.
Antes de tú poder enseñar al pueblo de Dios, tienes que sentarte a los pies de Cristo. Tienes que ser un cristiano. Y si tienes un ministro cristiano, pues da gloria a Dios. Esto ya es una bendición. Porque en muchos países, incluso en Irlanda del Norte, hay muchas iglesias liberales cuyos pastores no conocen a Jesucristo en el Espíritu. Es que Pedro primeramente está con Cristo, recibe alimento de Él y luego enseña. Contratar a un pastor no regenerado es como contratar a un violador para que forme parte de la policía. Contratar a un narcotraficante para que forme parte del ejército. Eso es un sinsentido, ¿no? Es que el pastor, uno, tiene que ser un hombre regenerado, tiene que sentarse a la mesa del Señor. Jesús le pregunta al pastor Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos piensan que Simón aquí dice la palabra Simón, de alguna manera poniendo el dedo en la llaga. Ahora, Juan no explica la razón por la que dice Simón y no Pedro, porque sabemos que en Juan 1:41 Jesús le cambió el nombre. Antes era Simón, pero será llamado Pedro roca. Entonces algunos dicen que bueno, como Pedro no se había comportado como una roca en la noche de la traición, Jesús le llama Simón. Puede ser, son especulaciones que hay, pero Juan no nos lo dice. Pero me interesa más bien la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces me amas. ¿Me amas más que estos? Esto podría significar: me amas más que los discípulos, me amas más que a los discípulos, me amas más que a los peces, el mundo de la pesca. Jesús quiere saber si hay verdadero amor en el corazón de Pedro hacia Él. Porque la marca de una persona regenerada es amor hacia Jesús. No somos personas perfectas, pero sí amamos al Señor. Y ahora ponte en el lugar de Pedro. Post-negación. Antes de la negación, Pedro dice: yo nunca te negaré. Aunque todos te negasen, yo te seré fiel hasta el fin. Porque yo soy Pedro, yo soy una roca. Ahora, post-negación, Pedro ha perdido la fe en sí mismo. Pedro ya no confía en su propia fuerza. Y no dice ahora como el fariseo de Lucas 18: sí, Señor, tú me conoces. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy 10 veces de todo lo que poseo, soy muy bueno, tú sabes que yo te amo. No, Pedro ya no puede apelar a sus obras, porque sus obras han fallado. Él ha fracasado estrepitosamente por medio de su negación al Señor Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pedro? Lo mismo que nosotros. Will, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. No puedo apelar a mis logros, no puedo apelar a mis obras, porque yo decepciono mucho a mi Dios. Yo no puedo decir: sí, Señor, tú sabes que te amo, porque, wow, Señor, soy un crack espiritual, nunca te defraudo. No, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes, así habla Pedro. Pedro, ¿veis? Su ego ahora está desinflado. No es el pavo real, pre-negación. Aquí estoy yo, no te voy a negar, yo soy el mejor creyente del mundo. O después de su caída, se ve a sí mismo tal y como es. Señor, tú sabes que yo te amo. Y todos aquí tenemos que decir exactamente lo mismo. Porque todos tenemos este fariseo en el corazón por naturaleza. Y Dios, en el camino de la santificación, va pisoteando este fariseo que llevamos por dentro. Y llega un momento pues, en nuestras vidas cristianas, y en este momento empezamos a decir: Señor, tú sabes que te amo. Yo no te lo puedo comprobar. Mis obras, Señor, tristemente, muchas veces no han dejado mucho que desear, mucho que pensar. Pero tú sabes que yo te amo. Tú sabes que soy de ti. Y sabemos que Pedro amaba al Señor. El otro día, cuando prediqué del pasaje anterior, cuando Pedro se entera de que Jesús está ahí en la playa, y él está en el barco, ¿qué hace Pedro? Se tira. Él quería estar primero con Jesús. Él no quería esperar a que el barco llegase a la ribera. Él quería estar con el Señor porque amaba. Por supuesto amaba a Dios, pero sus obras tristemente habían dado otro mensaje. Y ahora, ¿cómo responde Jesús? ¿No? Wow, Pedro, me negaste. Sin vergüenza, cara dura. Pedro ahora recibe una reprensión, recibe una cachetada de parte del Señor Jesús. Pedro, eres un hipócrita. Pedro, ¿cómo puedes decir que me amas? Eres un falso. Fuera de mi vista, te odio. Jesús le dice: Pedro, apacienta mis corderos. ¿Cómo? ¿Había oído Pedro bien? Acabo de negar a este varón 3 veces y ahora me pide que apaciente a sus corderos. Cristo aquí está restaurando a Pedro al ministerio pastoral. Le está llamando al ministerio público, y aquí aprendemos una gran verdad sobre todos nuestros pastores. Los mejores pastores que hay, los más conocidos, de John MacArthur, David Barceló,
no son hombres infalibles. Pastor Pedro no era un hombre infalible. La Biblia no exige perfección del pastor, sí exige que sea irreprensible, que no esté en ningún patrón de pecado, pero no puede ser un hombre impecable, porque ni siquiera la Virgen María era impecable. Hay un ser humano impecable y su nombre es Jesucristo. Entonces, Pedro como pastor no es perfecto y Cristo está llamando a un hombre que la había negado 3 veces al ministerio pastoral. Y tú dices, Jesús, te estás equivocando. Has escogido al hombre incorrecto. Este hombre no pinta nada detrás de un púlpito. ¿Cómo le llamas a este hombre que te ha negado públicamente 3 veces a servir a la iglesia de Dios? Pues aprendemos aquí, hermanos, que sí, el pastor es un hombre regenerado, amén, pero también es un hombre imperfecto. Y no debemos convertir al pastor en el Mesías, ¿verdad? Hay ciertos círculos donde el pastor es casi un semidios. Y esto produce luego problemas en la iglesia. Creo que estas palabras a nivel personal, hablando de Pedro, le hubieran avivado el corazón, porque Pedro estaba destrozado, tenía el corazón dolido, y ahora de repente recibe palabras de restauración de parte de su amado maestro. En vez de recibir, ¿verdad?, una palabra dura, una crítica, recibe una palabra: Pedro, apacienta a mis corderos. Y creo que Jesús hizo esto anticipando las críticas. Y voy a poneros aquí un ejemplo. Digamos que la semana que viene yo os anuncio, estamos en el primer siglo, yo os anuncio, la semana que viene, hermanos, domingo, ¿qué fecha será el domingo que viene? ¿24? 24. Domingo 24 viene el pescador Pedro a predicarnos un sermón. ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? Si la iglesia sabe que el hermanito Pedro negó al Señor 3 veces, nadie va a venir a la iglesia el domingo que viene. Vamos a estar en la iglesia de José Martínez, amor, en la iglesia del hermano, de la iglesia bautista, el hermano venezolano. Liscano, no, hoy, el domingo que viene, no vengo. ¿Por qué? Porque va a predicar Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro no pinta nada en el público. ¿Veis? Jesús muy sabiamente está anticipando las críticas justificadas, Porque no están inventando ninguna calumnia, no es ninguna mentira. Pedro sí negó al Señor. Pero creo que Jesús públicamente restaura a Pedro al ministerio pastoral, anticipando posibles divisiones en la iglesia. Porque si Pedro viene a tu iglesia a predicar, a lo mejor tú dices, yo no voy. Pedro que negó al Señor, ni en broma. ¿Qué autoridad tiene este hombre? ¿Quién se cree? ¿Qué pinta mi iglesia local? ¿No sabe que aquí somos santos? ¿Somos perfectos? ¿Aquí nunca pecamos? ¿Veis, hermanos? Cristo, con sabiduría profética, está desmintiendo al diablo. Es que Jesucristo, si es la cabeza de la iglesia, y Él restaura a Pedro, pues ahora Pedro predica con respaldo divino. Pero sin esta palabra de Jesús, Pedro no podía haber tenido autoridad pastoral ninguna. ¿Alguna vez, pues, has pensado en esto? Que Jesús aquí estaba anticipando posibles problemas. Y hay algo muy bonito aquí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ahora, ¿cómo demuestro mi amor hacia Jesús? Apacentando los corderos del Señor, dando de comer a la iglesia. Ahora, yo reconozco que un pequeñísimo porcentaje de evangélicos, un pequeñísimo porcentaje está en el ministerio pastoral. Hay poquísimos, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo. Pero todos aquí sí podemos seguir este mandamiento en el sentido de que tú y yo mostramos nuestro amor hacia Dios y hacia Cristo por medio de nuestro servicio a la iglesia. El pastor que no predica la palabra de Cristo, la iglesia no ama a Cristo ni a la iglesia. Yo no puedo subir aquí al púlpito a hablaros de mis sueños, mis proyectos. Yo os predico escritura, la palabra de Dios, porque amo a Cristo y quiero que las ovejas de Cristo oigan la voz del buen pastor. Y si tú eres una oveja de Dios, tú demuestras tu amor hacia el Señor por medio de tu servicio y compromiso con tu iglesia local. Y voy a comprobar todo esto con una cita de 1 de Juan 4, versículo 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, yo amo al Espíritu Santo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. O sea, entiendo que en un momento dado del ministerio terrenal de Jesús, el Señor soltó esta frase en presencia de los apóstoles. Esa frase no sale en ningún otro lado. Así que me imagino que Juan aquí está hablando de una tradición oral que Él recibió directamente de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por tanto, estamos ante un fenómeno conocido como cristianismo digital. Cristianismo electrónico. El boom de internet ha servido para mucho bien glorioso. ¿Cuántas personas no han recibido el evangelio gracias a vídeos en YouTube, otras redes sociales? Pero en todas las bendiciones hay peligros. ¿Y cuál es el peligro de muchos en nuestros días acomodados en el occidente? La tentación es, mi vida cristiana consiste en descargar una predicación de Paul Washer, Sujel Michelin, el domingo por la mañana me pongo la predicación y ya está. Ahí está mi vida espiritual y no vuelvo a escuchar otro sermón hasta el domingo siguiente. No hay compromiso con una iglesia local, no estamos con ningún cuerpo, no estamos con ninguna asamblea y creemos que amamos a Dios. No, Jesús te dice, si tú de verdad me amas, amarás a mi iglesia. Y si nunca te congregas, pasas olímpicamente de la iglesia, no amas a Dios. Es un amor que tú has creado en tu propio corazón. El verdadero amor del Espíritu Santo te saca de la comodidad poniéndote en un cuerpo. Y es aquí donde aprendemos a soportarnos unos a otros. Porque claro, si tú estás online entre semana y solamente ves predicaciones en YouTube, ¿a quién tienes que soportar? No tienes que soportar, ¿no? A Paco, ni a Trini, ni a Encarni. No, tú no tienes problemas. No tienes dificultades. No hay roces. No hay tensión. No puedes crecer en santificación. Dios nos pone en un cuerpo para pulirnos, para trabajar con nosotros. Pero aquel que está en casa cada domingo poniendo pegas para no congregarse, en efecto no ama a Dios. Y estas personas que siempre están poniendo pegas a la hora de congregarse, debemos preguntarnos si realmente han nacido de nuevo. A lo mejor han heredado un cristianismo cultural, pero no hay una nueva creación en el corazón. El amor entonces te saca de ti mismo y te pone en un cuerpo local. Ahora, lo que siempre me dicen por internet, una de las preguntas, y sabéis esto, ¿no? He dicho varias veces esto, el mensaje más común que recibo es, pastor, ¿me puedes hablar o mencionar, nombrar una iglesia sana en X ciudad, Bogotá, ¿no? Cali, pensando en Colombia, ¿no? Pastor, nómbrame por favor una iglesia sana hay, porque en mi pueblo no hay ninguna iglesia de sana doctrina. Y claro, yo lamento que sea así, es verdad. Muchas iglesias son circos, yo no puedo negarlo, es así, hermanos. Las cosas que uno ve, y uno derrama lágrimas viendo los abusos. Pero lo que tú vas a hacer es esforzarte. Y si no hay una iglesia sana en tu pueblo, vas a buscar una iglesia sana en un pueblo vecino, porque amas a Dios. ¿Quieres estar en compromiso con una iglesia local? Siempre digo a la gente, mira, si no hay honestamente ninguna iglesia mínimamente seria en tu pueblo, pues coge el coche y el autobús, media horita, una hora. De hecho, hay una pareja en la iglesia de David Barceló, todos los domingos, 1 hora y media. 1 hora y media, hermanos, para asistir a una iglesia sana, porque dicen, no, en nuestro pueblo no hay nada. Y de hecho, ahí está Freddy, ¿no? Todos los domingos, Freddy y su esposa, viene más de 1 hora todos los domingos para estar aquí con nosotros. Y luego a lo mejor puede haber gente que vive a 10 minutos de nuestra iglesia y pueden ir caminando y ni siquiera se atreven a venir. No, porque hoy estoy cansado, hoy tengo otro compromiso. ¿Os dais cuenta? Cuando hay hambre, nos sacrificamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz. Pero cuando no hay sed, cuando no hay hambre, aunque tengamos la mejor iglesia del mundo a 5 o 10 minutos de casa, no nos esforzamos. Es cuestión del corazón. Y los pobrecitos la semana pasada me han solicitado la membresía. Yo no sé si están muy llenos del Señor o están mal de la cabeza, ¿no? Pobrecitos por tanto viajar. Pero veis, cuando hay de verdad ganas, cuando hay amor por la palabra, cuando hay amor por la iglesia, tú buscas la forma que sea de congregarte. Y si honestamente tú me puedes decir, mira, dentro de mi zona no hay ninguna iglesia. 1 hora y media, 2 horas, no hay absolutamente nada. Pues congrégate en la iglesia más seria que haya. Ok, puede ser que no sea una iglesia reformada de sana doctrina. Congrégate ahí. Dios te va a bendecir. No te aísles. No vives apartado de la iglesia de Dios. Dios te bendecirá ahí en esa iglesia. Obedece la palabra del Señor. Así que, hermanos,
si estamos en una iglesia donde estamos predicando fielmente la palabra de Dios, hay que alabar al Señor y también mostrar nuestro agradecimiento a Dios siendo gente comprometida. Porque hay millones de hermanos que no tienen este privilegio. Hay millones, en España no sé cuántos, pero en América del Sur, en los Estados Unidos, millones de hermanos no tienen acceso a una buena iglesia que predique la palabra. Así que, hermanos, os leo solemnemente un texto del Espíritu Santo, Hebreos 10:25. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si estás en una zona donde hay una iglesia bíblica que predica la palabra y aún así no te congregas, mayor será tu juicio. El Espíritu Santo, no, el pastor no te lo está diciendo. El Espíritu Santo te dice, no dejes de congregarte. Y si un feligrés tiene que congregarse, ¿cuánto más un pastor? Hermanos, yo de verdad me entero de cada cosa, incluso en grupos pastores que ni siquiera están en sus iglesias entre semana. Suben al púlpito a predicar el domingo, el culto acaba, el pastor desaparece, vienes al estudio, no está el pastor, vienes al culto de oración, no está el pastor. Hermanos, si esperamos que un miembro esté en la iglesia, ¿cuánto más un pastor? Cuando tú entres por esta puerta el domingo por la mañana, tú siempre debes estar viendo al pastor. Y si no me estás viendo, debería resultarte raro. ¿Sabéis? Ahora mismo en España hay iglesias de sana doctrina que ahora tienen conflictos en el liderazgo porque hay pastores que no se congregan. Y si no les toca a ellos predicar, bueno, van de viaje ese domingo por la mañana. Y digo, ¿pero qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestro amor hacia el pueblo de Dios? Si a mí no me toca predicar un domingo, yo voy a estar en la iglesia. Porque antes de ser pastor, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo soy una oveja del Señor. Entonces, si esperamos que las ovejas estén comprometidas con la iglesia, ¿cuánto más un pastor? Un pastor tiene que oler a iglesia, tiene que oler a oveja. Pero hoy día muchos pastores se han convertido en superestrellas, son intocables, inaccesibles, no puedes hablar con ellos. Cuidado con esta cultura de celebridad. Amados, el que ama a Cristo, ama a su pueblo. El que ama a Cristo, ama a la iglesia. Y el pastor sobre todo tiene que amar a Jesús. Porque el ministerio conlleva mucho sufrimiento. Y como bien sabemos, cuando sufrimos, entre semana, hay dolores y hay dolores. Todos sufrimos, hay heridas, todos tenemos cicatrices en el corazón. Pero las heridas más profundas surgen cuando estamos en un contexto donde entregamos todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque yo he estado trabajando secularmente desde los 16 años, ¿no? Trabajando en diferentes cosas y he recibido, como en cualquier oficio, cualquier profesión, ataques, amenazas, palabras feas, pero bueno, ya está. Vuelves a casa, te olvidas de aquello y sigues al día siguiente. Pero las heridas que recibes en el hogar, en la familia, tus seres queridos, hermanos. Y en la iglesia, ya que amas a la iglesia es tu familia, y cuando tú sufres en la iglesia, madre mía, estas heridas sí que duelen, porque uno puede soportar lo que sea ahí fuera en el mundo, gente mundana, no esperas nada bueno del mundo, pero en tu familia y luego en la iglesia, tu familia espiritual, hermanos, el dolor a veces llega a ser intenso, y Dios lo que permite en su iglesia Él permite que haya situaciones adversas para poner a prueba la veracidad de la salvación de la gente. Porque a veces viene, ¿no?, un gran azote en una iglesia y luego de repente desaparece la mitad de la membresía. ¿Y qué pasa? La gente no se está congregando para la gloria de Dios. La gente va pensando en sus principios humanistas. El ejemplo es ahora que habéis visto seguramente en Dallas, ¿no? El pastor Robert Morris, mega iglesia en Southlake, Dallas, Estados Unidos, ese escándalo sexual, estaba con una menor de edad, lo expulsaron de la iglesia y ahora uno de los 3 pastores que han quedado ahí han dicho, mira, hemos perdido 25% de membresía, tenemos que despedir de diferentes encargados de departamentos de la iglesia porque los diezmos han bajado un 40%. Una mega iglesia, viene un escándalo porque todos los ojos están puestos en el pastor, Robert Morris, como nuevo Mesías. Robert Morris cae en pecado y se va al 25% de la iglesia. El pastor expulsado, pero se van 25%. Y mi pregunta es, ellos en realidad estaban congregándose para agradar al pastor o estaban congregándose para la gloria de Dios.
Porque cuando el pastor Robert Morris cae en pecado, la iglesia sigue adelante. Porque nuestros ojos no están puestos en un hombre. Nuestros ojos están puestos en el pastor de pastores, el Señor Jesús. Y yo te digo, de este 25% que han abandonado la iglesia, muchos de ellos nunca volverán a congregarse. Y esa situación fue usada. Dios puso a prueba los corazones. ¿Qué produce en ti, pues, estos azotes, estas persecuciones en la iglesia? Hace años os puse un ejemplo, a mí me encanta, ¿no? El té negro. Y si yo quiero saber lo que hay en la bolsita de té, meto la bolsita en agua hirviendo, ¿verdad? Y luego si hay fresa o hay limón, lo que sea, pues el agua hirviendo va demostrando lo que hay dentro de la bolsa. Sucede lo mismo en la iglesia. Dios permite que hay dificultades, adversidades, heridas, gente que nos dice cosas feas. ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque todo esto es el agua hirviendo. Y Dios está usando todo esto para sacar lo que hay dentro de nosotros. Y si tú llevas más de 9 meses en una iglesia evangélica, tú habrás sufrido. Tú habrás tenido que aguantar comentarios no muy agradables, ¿verdad? Todos hemos sufrido en la iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer? Llorar como niños malcriados. ¡Ay, me habló feo! ¡Ay, no me saludó! Hermanos, estamos sirviendo a un Cristo fue crucificado. Y tú vas a apartarte de la iglesia porque un hermano no te miró bien. Mira, madúrate ya. Deja de ser un niño. Estamos en la iglesia para la gloria de aquel que fue crucificado por nosotros. Y si toda la iglesia me abandona y toda la iglesia llega a odiarme, seguiré congregándome porque amo a Jesucristo. La mirada siempre en el Señor. Y por eso Pablo dice, 2 Timoteo 2:3, tú Timoteo joven, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero claro, el pastor está bajo mucho ataque. Si un miembro de la iglesia cae en descrédito, digamos que hay una persona aquí en fornicación, una persona, yo qué sé, pillamos una persona robando, lo que sea. Esto sí puede producir cierto malestar en la sociedad y fuera, sí, la gente llega a enterarse. Pero se hace mucho más daño cuando es el pastor, ¿verdad? Porque ahí fuera, hasta el mundo espera cierta conducta de los dirigentes religiosos. Y por eso el pastor tiene que estar firme en el Señor, muy sufrido, muy paciente. Y Pablo también, pobrecito, él podría haber abandonado la fe. Él funda iglesias en Galacia del Sur, se va entre los judaizantes, diciendo a Pablo, falso apóstol, Pablo dice que no guardemos la ley, Pablo es un hijo del diablo, pobre Pablo, ¿no? Y luego va a Corinto y se levantan ahí, cuando él se va, se levantan superapóstoles, ponen en tela de juicio su apostolado. Y Pablo tiene que escribir 2 cartas diciendo, yo soy un verdadero apóstol, yo fui llamado directamente por el Señor Jesús. Pero Pablo no abandonó la fe. Pablo no tira la toalla y dice, ya está, bueno, en la iglesia todo es, me atacan, hablan mal de mí, me maldicen, me difaman, y ya está, me voy de la iglesia. Porque estoy harto de estar con cristianos. No, él amaba a Cristo. Y por eso perseveró en la fe hasta el fin. Por eso Timoteo perseveró en la fe hasta el fin. Por eso Pedro perseveró en la fe hasta el fin. Y por eso tú perseverarás en la fe hasta el fin si has de verdad nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué perseveramos en la fe? Porque amamos al buen pastor Jesucristo. Porque el pastor persevera en el ministerio en medio de muchas dificultades por amor al Señor Jesucristo. Podemos estar en cualquier otro oficio y recibimos críticas y todo, pero como os digo, las heridas en la iglesia son las que nos hacen llorar. Son las que de verdad nos quebrantan, porque la iglesia, al fin y al cabo, venimos aquí a bendecir. Venimos aquí a levantar a gente, fortalecer a los hermanos. Y por eso sufrimos mucho. Pedro, número 1, tiene que dar de comer a los corderos. Apacentar, dar de comer. ¿Dar de comer qué? ¿Cuál es el alimento que el pastor tiene que dar a la iglesia? La palabra, hermanos, está bien, hay que reconocerlo. Es trágico decirlo. En muchas iglesias, lo único que no predican hoy día es la palabra de Dios. ¿Quién hubiera pensado, no? 500 años después, ¿quién hubiera pensado que sería tan difícil encontrar un púlpito fiel a la palabra del Señor? Abundan los payasos, pero el pastor que ama a Cristo y el pastor que ama la iglesia de Cristo predica la palabra de Cristo.
Porque no está interesado en ganar prosélitos para su causa personal. Él quiere que la iglesia sea moldeada por la palabra de Jesús. Dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Juan 17:20, Jesús ruega por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A mí me da gran consuelo como pastor saber que Cristo hablará a sus ovejas. Yo no tengo que ser un cómico, no tengo que entreteneros. Yo tengo la convicción, según la palabra de Dios, que si yo os predico fielmente la Santa Escritura, las ovejas de Cristo aquí van a estar contentas. Van a estar felices recibiendo alimento del Señor. Por tanto, no procuramos que imponer nuevos métodos, estrategias mundanas. No, predicamos la palabra. Anunciamos a Cristo. Y este mismo mensaje que va a ofender, molestar a algunos, va a servir para la edificación y tal vez la salvación de otras personas. Por eso el pastor tiene que ser un hombre de la palabra. Predica la palabra. Si estudiáis la lista de requisitos pastorales, en 1 Timoteo capítulo 3, es una lista curiosa. Porque tú pensarías, wow, para ser un pastor hay que ser casi Batman, ¿no? Superman, hay que ser un hombre, wow, súper dotado. Pero cuando abres la lista y la lees, no dice nada fuera del otro mundo. El pastor, vale, espera que sea un buen cristiano, que esté en orden con su esposa, sus hijos en sujeción, que sea un hombre sufrido y la lista, pero no hay nada ahí realmente del otro mundo. Simplemente están pidiendo que sea un hombre maduro en la fe y hay solamente un don requerido para ser pastor. El don de la enseñanza. 1 Pedro, capítulo 3:2, el pastor ha de ser apto para enseñar. Ahora, ¿por qué? Pues a la luz de nuestro texto, Jesús le está pidiendo a Pedro que enseñe. No está pidiendo que literalmente debe comer a las ovejas con hierba. Está pidiendo que enseñe, que nutra, que alimente a la iglesia y consiguientemente tiene que ser apto para enseñar. Un pastor, tú no puedes estar ahí sentado en un culto, escuchando una predicación, diciendo, ¿qué está diciendo? Y luego sales más confundido de que cuando empezaron a leer el texto. Cuando tú, a la hora de salir hoy, tú tienes que salir entendiendo lo que hemos estudiado hoy en Juan. A lo mejor entraste hoy pensando, bueno, ¿qué querrá decir esto? Te sientas en el culto, wow, ahora entiendo. El Señor te alumbra, ahora veo. Y así vemos claramente las marcas de una persona con el don de enseñanza. Pero cuando estás ahí sentado y no te enteras ni de nada, ni el propio pastor, si tú no te enteras de nada, cuando el pastor está predicando, él tampoco se entera de nada. Él tampoco sabe lo que está diciendo. Porque cuando tú tienes las cosas claras, te resulta fácil explicarlas. Entonces el pastor tiene que ser capaz de enseñar. Así que tiene que apacentar a los corderos. Y número 2, tiene que pastorear a las ovejas. Así que corderos, los neófitos nuevos en la fe. Y número 2, versículo 16, Pedro, ¿me amas? Segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, pues pastorea mis ovejas. Por un lado, corderitos. Hay que dar de comer a los corderos. Pero también en la iglesia hay ovejas. Hay gente más madura en la fe. Es como en el mundo real, en el mundo literal, ¿no? Yo tengo 3 niños. En el parque ahora, yo voy al parque, yo diría todos los días, ¿no? Bueno, hubo el lunes, cayó agua. No salí el lunes porque, no estoy tan mal de la cabeza, ¿no? Pero yo salgo todos los días al parque. Durante niños tenía que estar atento porque Chloe, cuando era chiquitita, ay, no. Está en el tobogán, se va a matar. Está en el columpio, ay, se va a matar. Va subiendo una escalera, ay, no, se va a matar. Ahora, claro, Chloe tiene años, ¿no? Tiene ya sus 6, 7 años. Chloe es grande, Grace también, puedo deshacerme de ella. Ahora, el niño William, ¿no? Yo me pongo en la silla, ¿no? Ahí está Chloe, está Grace, están saltando, están haciendo de todo, y estoy tranquilo, me da igual, ellos no se caen, ya son grandes. Pero veo a William subiendo el tobogán, ¿pensáis que estoy tranquilo? ¡William! ¡No! Estoy atento, ¿por qué? Porque tiene ni siquiera 2, él va a cumplir ahora Carmina. Él cumple años el mismo día que Carmina, ¿verdad? Y de hecho Carmina me lo dijo antes de nacer, ella me dijo, es una profetisa, Carmina me dijo, ya verás que tu hijo va a nacer en mi cumpleaños. Así fue, profeta del Señor. Profetiza. Si queréis una palabra profética, hablad con Carmina. Así que ahí está Chloe, con sus 6 añitos. Ahí está Grace con sus 4 añitos. Ahí está William, punto de cumplir sus 2 añitos. Están en el parque. Yo estoy pensando en William, porque él es el corderito. Pero están Chloe y Grace, pero son ovejas. Ya son grandes. Y luego, en un par de años, les va a dar vergüenza ir al parque conmigo. Papi, hemos pensado que mejor quédate en casa hoy.
necesitas descansar, iremos nosotras solas, ¿verdad? Van a querer deshacerse de mí, así que estoy sacando todo el jugo que pueda, porque sé que en el día de mañana no van a querer estar conmigo. Así que hay corderos en la iglesia, pero también hay ovejas. Y creo que Jesús aquí demostró mucha sabiduría. Porque algunos criticones en la iglesia podrían haber dicho, ok, Jesús le está llamando a apacentar a los corderitos. Pues muy bien, que Pedro se ocupe de los nuevos, Él fracasó, él pecó contra Dios, él negó al Señor 3 veces. Que Pedro se ocupe de los nuevos convertidos, que haga cursos de discipulado, que esté en sus cursos de membresía, que esté ahí con los nuevos. Nosotros somos ovejas. Que nos deje en paz. Nosotros somos santificados. Nosotros sí somos maduros. Y veis, Jesús una vez más está anticipando posibles comentarios en la iglesia. Cristo le da autoridad para pastorear a corderos y a ovejas. Porque el cordero como regla general no tiende a dar problemas, ¿no? Cuando pensamos en las iglesias y cuando hay divisiones, las divisiones en las iglesias nunca son lideradas por corderos. Porque el corderito está contento con su Biblia, está creciendo en oración, está con música de alabanza en el coche, todo es nuevo, es un corderito, está feliz, no está pensando en dividir iglesias. Pero cuando tú estudias las divisiones en las iglesias, siempre son lideradas por personas con madurez. Pero claro, si tú tienes madurez no vas a liderar ninguna división en la iglesia. Es gente que lleva más años, más tiempo, y luego cuando llega, ¿no? Un ministro como Pedro se ponen a criticar. Y sobre todo si esto pasa mucho cuando la iglesia lleva décadas ya montada. Porque vale, si tú empiezas una iglesia desde cero y todos son nuevos, no vas a tener problemas. Pero claro, si entras en una iglesia ya con ciertos métodos ya establecidos y cierta asistencia, pues luego pueden surgir conflictos, porque los de mucho tiempo vienen pensando, ¿este qué me va a enseñar a mí? Si yo llevo aquí más tiempo en la fe que él lleva vivo, ¿verdad? Entonces, hay las ovejas también. La gente más madura, si no tiene corazones santificados, porque las personas maduras son una bendición, pero si no hay santificación en el corazón, podemos llegar a menospreciar al obrero del Señor. Y creo que Cristo, de forma muy intencional, quiso que la gente madura también reconociese la autoridad de Pedro. Porque les hubiera sido muy fácil criticar a Pedro, ningunearlo por él haber pecado contra el Señor. Y dicho sea de paso, y que estamos hoy con el tema, que nadie me acuse de intentar, ¿no? Imponer mi criterio a la iglesia. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Según la Biblia, es un acto de pecado no respetar las autoridades pastorales. Es pecado. De la misma forma es pecado que una mujer intente dominar a su marido. Es pecado no honrar a las autoridades pastorales. Te leo Hebreos 13, versículo 17, y aquí tenemos una razón. Vamos a ver la razón por la que hay que dar gracias por los pastores y sujetarnos a ellos. Hebreos 13, 17 dice, obedeced. Nuestra palabra favorita. Amén. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Claro, yo estoy aquí hoy con vosotros. Yo tendré que rendir cuentas por todo lo que os he enseñado, por todo lo que he hecho en el nombre del Señor. ¿Tú no piensas que esta es una presión inmensa sobre mí? Que temo al Señor, o sea, mi propio camino con el Señor y luego encima tener la responsabilidad de enseñar correctamente una iglesia, sufrir con una iglesia, aconsejar correctamente una iglesia. Así que, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, en el primer siglo hubo pastores que se estaban quejando porque había gente problemática y rebelde entre ellos. Para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Porque hace 3 años y medio no tenía pelo. Porque sois un desastre. Sois gente problemática, hermanos. Estaba a punto de tirarme de la ventana. Pero gracias a Dios vemos ahora que sois más santificados. Hay pastores, y esto es verdad, hermanos. Yo no vivo en el primer siglo, pero yo sí puedo deciros que he estado en muchos encuentros pastorales diferentes. Encuentros aquí en Almería, que tenemos una vez al mes. Encuentros del sur de España. Encuentros con pastores de otros sitios. Incluso retiros pastorales. Cada vez que tú estás encerrado con un grupo de pastores, penas, tristezas, dolores, lágrimas, no saben cómo seguir adelante sus iglesias.
Algunos han llegado a tirar la toalla porque no ven luz, no ven esperanza. Y yo he visto en carne propia, ¿no? Esto se está cumpliendo hoy. Pastores quejándose. No están en la iglesia felices porque siempre están en un estado vulnerable, pensando, no, este hermano me va a decir algo, esta hermana me va a... O están siempre esperando ser atacados porque la iglesia no está honrándolos. Y debemos aquí tener mucho cuidado, no ser criticones, no ser difamadores. Y muchas veces os exhorto en cuanto a no maldecir a vuestros hermanos. Y cuanto más en cuanto a las autoridades de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado en este sentido. Sí, proteger a nuestros hermanos y acordarnos de que el pastor también es nuestro hermano en la fe. Y debemos también defender la honra y la reputación del pastor y no ir sembrando cizaña en reuniones secretas. Porque luego, como hemos visto, esto acaba tristemente produciendo división. Ten compasión de tu pastor. Apoya a tu pastor. Sé una bendición para tu pastor. Regala pulpo, salmón a tu pastor. Dale una ofrenda de 5,000 euros. Amén a tu pastor. Feliz Navidad, hermanos. Sé una bendición. Porque te digo algo, y yo entiendo cuando un pastor está en mal estado, y verdad, es muy triste, pero honestamente como Álvaro, ¿no? Que es un doctor. Cuando tú coges una cita con el doctor, no es para contarle buenas noticias. Doctor, me duele la rodilla. Doctor, me duele el corazón. Doctor, la cabeza. Cuando alguien pide hablar con el pastor, 95% de las charlas son tristes. Las personas cuentan sus dolores, sus angustias, necesitan consejería. Y claro, ¿qué pasa? Si el pastor no está lleno de Dios, lleno del amor de Cristo, luego es aflicción tras aflicción, pena tras pena. Y por eso debemos orar mucho, sí, por los médicos, pero también por los pastores. Porque también son ovejas y necesitan recibir bendición de parte de la iglesia. Por tanto, Pedro sí, es un pastor. No es perfecto, pero tanto los corderos como las ovejas tienen que honrar a Pedro y no ser un estorbo. Y de nuevo, las ovejas no son lobos. Las ovejas son dóciles, son animales mansos, son animales domésticos, ¿verdad? Fáciles de trabajar con ellos. No son agresivos como los lobos, no son peligrosos. Y por eso, hermanos, si estamos siempre entre semana hablando mal de la autoridad pastoral que Dios ha puesto en nuestra vida, a lo mejor está hablando sobre nuestro propio corazón. Que Dios nos guarde de todo esto. Y ahora la tercera vez. Simón Jonás, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora Pedro se pone triste. ¿Por qué? Porque Jesús ahora le dice por tercera vez, ¿me amas? Y ahora el Señor le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta pues mis ovejas. Ahora 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué pensáis? No voy a daros mi respuesta, voy a preguntar a la iglesia. Pensad también en el pecado de Pedro. ¿Por qué pensáis vosotros que Jesús concretamente le hace la pregunta no 2, ni 4, ni 5, sino 3 veces? ¿Qué pensáis vosotros? Exactamente. Él niega al Señor 3 veces. Y ahora 3 veces la pregunta. Enseñándole a Pedro que él tiene que depender del poder de Cristo. Está demostrándole a Pedro que tiene que ser muy humilde. Y aquí también aprendemos que el pastor es un hombre quebrantado. Es un hombre como Jacob que anda cojo. Es un hombre que ha tenido encuentros con el Señor, que ya no se gloria en sí mismo. Es un hombre tocado por Dios y se nota en su forma de caminar. No es el gran pavo real, heme aquí, la gran celebridad evangélica. No, un hombre con la cabeza agachada delante del Señor Dios Todopoderoso. Dios entonces, cuando llama a alguien a un ministerio público, se encarga de trabajar con esta persona en privado. Se encarga de afligirlo para que no caiga en vanagloria. Pablo pasó exactamente por el mismo proceso. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, aleluya, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Porque el ministerio pastoral es peligroso. Wow, estás hablando a gente. La gente te presta atención. La gente te respeta. Oh, pastor, gran pastor, aconséjame, pastor, bendíceme, pastor. Oh, predica mi matrimonio, mi boda, pastor. Wow. Y uno en la carne, ¿verdad? Puedes empezar a hincharte como un globo. ¿Y qué hace Dios?
te mantiene bien humilde. Te mantiene ahí en el polvo. Te mantiene ahí lamiendo el polvo con aflicciones, con persecuciones, con dificultades, con gente problemática. Y así Dios te mantiene ahí en el suelo para que tú no te gloríes en ti mismo. Porque si bien es cierto, el ministerio pastoral es muy loable, muy noble, un ministerio maravilloso, conlleva muchos peligros. ¿Cuántos escándalos, hermano? Entre semana, escándalo tras escándalo. Escándalos entre los bautistas, escándalos entre los presbiterianos, escándalos entre los pentecostales, escándalos entre las iglesias de los hermanos. Veis, hermanos, en el liderazgo hay muchos peligros. Y por eso Dios, de forma muy deliberada, se encarga de azotar a sus ministros para que no les suba el ego, gloriándose en sí mismos. El pastor es un hombre marcado por Dios, con cicatrices en el alma. Es un hombre que sabe llorar. Es un hombre que sabe sufrir. Porque el hombre no sufrido es un peligro en el ministerio. El hombre que se gloria en sí mismo se convierte en la gran celebridad de la iglesia. Quiere que todos sean sus prosélitos y empieza a dirigir la iglesia para que todos sean como él, con sus tradiciones extra bíblicas. Pero aquel que ha sido azotado por Dios se regocija en la gracia multiforme de Dios, feliz de ver a otros hermanos prosperando en el Señor. Y si ve a un hermano con otro don, un don que él no tiene, en vez de cogerle manía, celos, envidia, alaba a Dios. Gracias, Señor, por estos dones que estás dando a los hermanos, las hermanas de mi iglesia local. Dios trata contigo en privado para que luego sea glorificado a través de ti en público. Y la última observación de este primer punto, que dije que iba a ser largo, fijaos en lo que Pedro no dice. Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. No dice, Señor, tú sabes si te amo. Pedro es un hombre regenerado, sí, ha fracasado, amén, fallado, por supuesto, pero en el fondo él sabe a ciencia cierta que Cristo es el amor de su vida. Jesús, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Yo no estoy predicando de gente perfecta, no hay nadie que sea 100% santificado aquí, pero todos vosotros que habéis nacido de nuevo, todos vosotros que de verdad sois ovejas del Señor, en el fondo de vuestros corazones, podéis decirme con toda sinceridad, a pesar de vuestras caídas y lágrimas y luchas, podéis mirarme a los ojos y decirme, pastor, yo sí te puedo decir con toda sinceridad, yo amo al Señor Jesucristo. No soy perfecto, un día lo seré, amén. No soy perfecto, pierdo batallas entre semana, pero pastor, te puedo asegurar, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Salvador, Él lo es todo para mí. Y por eso sufro cuando peco contra Él. Porque no quiero decepcionarlo. Porque yo lo amo de todo corazón. Pedro ha nacido de nuevo. No dice Jesús, tú sabes si te amo. Dice Jesús, tú sabes que yo te amo. Porque estaba hablando la verdad. El que nace de nuevo, de verdad, ama al Señor Jesús. Para acabar, pues, el primer punto, ¿qué marcas tenemos que ver en un pastor llamado por Dios? Antes que nada, tiene que ser un cristiano. Nacido de nuevo, un hombre sentado a la mesa del Señor. Número 2, es un hombre imperfecto. Sí, irreprensible, no hay patrones de pecado en su vida, pero no es un hombre perfecto, es un hombre quebrantado, que ama a la grey y que predica la palabra de Dios para la edificación de las ovejas del Señor. Y por tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad como corderos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ovejas? Honrar. Sujetarnos a estas autoridades, orar constantemente por el pastor, sabiendo que he dicho antes, una oveja cae en descrédito, ahí fuera en el mundo no pasa gran cosa, pero si un líder, un pastor cae en pecado, está en la cama con la secretaria, está ahí robando fondos del banco, esto, hermanos, esto puede destruir la reputación de una iglesia. Oremos mucho por el pastor que Dios ha puesto en esta iglesia y que Dios sea glorificado a través de su vida. Amén. Y acabamos con el punto más breve. Cristo ahora profetiza, al estilo de Carmina, sobre el futuro del hermano Pedro. Vamos a aprender que Pedro fue martirizado por la fe. O sea, es posible que una persona que acaba de negar 3 veces al Señor, es posible que acabe como mártir. Wow, ¿quién hubiera pensado? ¿Veis lo que hace Dios? Dios levanta lo que no es para confundir lo que es. Versículos 18 y 19 de nuestro texto.
de cierto te digo, cuando tú eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, en la década de los 60, extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, sígueme. Pastor Pedro es el pastor mártir. De él el título de mensaje en esta mañana, el pastor mártir. Jesús dice en el versículo 18, amén, amén, de cierto. Y según los historiadores, según los teólogos, no había nadie en el mundo del primer siglo que hablara así. No hay ningún apóstol que dice, amén, amén, de cierto te digo. Jesús habla así porque está consciente de ser completamente único. Leon Morris escribe lo siguiente: no encontramos ningún paralelo judío donde esta palabra alguien lo usara para introducir lo que iba a decir. Amén, amén, de cierto te digo. Jesús está consciente de tener una autoridad poco común. ¿Y qué es lo que Jesús aquí promete? Promete el martirio del apóstol Pedro. Y esto es bien fuerte, porque en esos días, si tú enciendes YouTube y pones una palabra profética, siempre son palabras bonitas, ¿no? Dios te dice, te voy a levantar para ser presidente del país. El Señor te dice, voy a darte una gran iglesia. El Señor te dice, prosperidad, salud. El Señor te dice, vas a ser más guapo el año que viene. Todo es bonito, todo apela al ego. Aquí tienes una palabra profética del Espíritu Santo. Y la palabra profética es, te vas a morir. Vas a morir como mártir. Así habla el verdadero espíritu profético. No apelando a nuestro egoísmo, sino diciendo la verdad. Y en el año 65, según el historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, él nos relata en su tercer libro, que está en español por cierto, en su tercer libro de historia eclesiástica, él nos informa de que Pedro pidió ser crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que su Señor Jesús. Y si leemos esta profecía de Jesús a la luz del comentario de Eusebio, todo encaja. Porque Jesús dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y Samuel Pérez explica que en el griego, te ceñirá, literalmente traducido al español, significa te atará. O sea, Pedro sufre esa extensión de sus brazos, sus manos, y luego es atado. Entonces, crucifixión. Él murió crucificado. Y justo antes de morir, él nos dice, en su última carta, segunda de Pedro, 1:14, dice Pedro, yo sé que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesús me ha declarado. Pedro está escribiendo en el año 65. Y cuando él dice aquí, como nuestro Señor me ha declarado, ¿en qué está pensando ahí Pedro? ¿Verdad? En el texto de hoy. En este texto que fue, aconteció al menos por el año 30. Pedro, 35 años después, se está acordando de lo que el Señor Jesús le dijo. Y ahí vemos que es una verdadera profecía. Porque cuando Dios habla, su palabra se cumple. Y puede tardar 35 años en cumplirse, pero la palabra de Dios siempre se cumple. No como las palabras huecas que se están compartiendo por todos lados en nuestros días. Lo hermoso entonces es leer, segunda de Pedro, sabiendo que Pedro está a punto de ser ejecutado por Nerón, y qué hace en sus últimas horas de vida. Está ahí con los pañuelos, hoy cantarme una canción triste, voy a morir. ¿Qué está haciendo Pedro en sus últimas horas? Está con la pluma, escribiendo cartas para edificar a la iglesia. Hermanos, perseverad en la fe hasta el fin. Hermanos, sed fieles a Jesucristo. Hermanos, gozaos en las aflicciones. Tened cuidado con los lobos y falsos hermanos, pero adelante en la gracia de Dios. Pedro muere como un verdadero pastor. Con su corazón, sí, está aislado de la iglesia, ya no puede congregarse, está encarcelado, a punto de morir, pero ¿dónde está el corazón de Pedro? En la iglesia. Está pensando en su iglesia local. Mira, nosotros, yo sé, cuando vamos a Alemania a visitar a los suegros, pasar tiempo con ellos, yo sé que cuando estoy ahí con ellos, estoy pensando en la iglesia. Tú no puedes sacar la iglesia del corazón del pastor. Siempre está dentro del corazón del pastor. Está en Irlanda del Norte, está pensando en la iglesia. Y si es día jueves y el pastor está en Irlanda del Norte, está pensando, ay, hoy toca culto de oración. Ahora los hermanos estarán orando a las 7. Hoy voy a orar también para estar en comunión con mis hermanos. No puedes sacar el amor de Dios de un hijo de Dios. Y si tú eres del Señor, amas la iglesia, respiras iglesia,
Te deleitas estando con la iglesia del Señor. Y observad, Pedro entonces no utiliza sus persecuciones como un pretexto para alejarse del Señor. Dice, ya está, Señor, sufro mucho, padezco cosas indecibles, ya no quiero saber nada más acerca del discipulado, nada más acerca del ministerio pastoral. No, persevera y sella con su sangre el mensaje que había predicado. Jesús levanta a sus hijos, Jesús levanta a los pastores para que sean sufridos y para que perseveren en la fe hasta el fin. Pedro acaba dando su vida como un fiel pastor y como un verdadero hijo de Dios. Y versículo 19, muy precioso, dice, esto lo dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar. Habría que subrayar este verbo, hermanos. Pedro iba a glorificar a Dios. Yo veo imágenes, ¿no? A veces online. Hemos visto cómo las fuerzas musulmanas, ¿os acordáis de esas imágenes? Hace como 7, 8 años pusieron en Egipto, ¿no era? No sé, estaban todos vestidos de naranja, les ponían los sacos negros encima de la cabeza, ¡pum, pum, pum! Uno por uno iba matando, martirizando a los creyentes. Y cuando tú ves estas imágenes, a nivel mundano, esto te habla de debilidad, qué pobre esa gente, qué triste todo. ¡Oh, qué pena muerto así! No hay nada glorioso en esta muerte. Y así con Pedro, cuando él fue crucificado boca abajo en los días de enero, humanamente hablando no hubo nada ahí glorioso. Y es más, cuando Cristo fue crucificado, humanamente hablando, no hubo nada atractivo en términos humanos. Pero tú y yo hemos aprendido a no juzgar unas apariencias. Tú y yo hemos aprendido a juzgar según la fe. Y según la fe, hemos aprendido que esta cruz es el acto más glorioso en toda la historia de la humanidad. Ahí fuimos salvos. Ahí nuestro pecado fue lanzado a la más profunda del mar. Dios fue glorificado en la muerte de Jesús. Pedro no vio gloria aquel día. Él vio a hombres enemigos, soldados de Nerón que se habían apoderado de él. Pedro no vio gloria. Los hermanos alrededor no vieron gloria ninguna ahí, pero Jesús nos enseña aquí a no juzgar unas apariencias. Pedro no murió con gloria mundana, pero sí ante los ojos de Dios, aquel martirio fue glorioso. ¿Y qué esperanza hay aquí para todos nosotros? Porque podemos ver que un varón que niega al Señor descaradamente 3 veces, acaba dando su vida por el Señor Jesús. Y a lo mejor también Jesús, sabiamente, al decir esto a Pedro, estaba también dando cierta autoridad a Pedro en las iglesias. Porque de nuevo, amor, los corderos no iban a tener problemas con que Pedro los predicara. Las ovejas sí. Las ovejas más maduras y más doctrina, más formación. Pero Jesús también está dando autoridad a Pedro en cuanto a los corderos y las ovejas. Y encima Pedro, Cristo quiere que todos sepan que Pedro acabará dando su vida por causa de la fe. Sí, falló. Sí, pecó. Pero la última palabra en la vida de Pedro fue gloria. Gloria. Y todos nosotros tenemos nuestras luchas. Todos esta última semana hemos desobedecido a nuestro Dios. Pero la última palabra sobre nuestras vidas no es desobediencia, no es fracaso. La última palabra es gloria. Porque Dios nos guardará hasta el fin. Y en ese lecho de muerte, amor, estaremos algunos hoy en Torre Cárdenas, estaremos reflexionando sobre todo lo vivido, sobre todo lo que hemos experimentado, y saldremos de este mundo confiando en nuestro Señor. Y los enfermeros en el hospital no verán nada realmente diferente. Para ellos será una muerte más. Gente débil, gente enferma, les toca morir. Pero ante la perspectiva celestial será una muerte gloriosa, porque estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. La última palabra sobre nuestras vidas no es derrota, sino gloria. ¿Y por qué? Porque Pedro es un crack, porque Pedro es una máquina,
Porque Pedro está 1 hora y media todos los domingos en el coche antes de congregarse, conduciendo en fidelidad. No. La última palabra sobre nuestras vidas es gloria, porque alguien compró esa gloria. Alguien nos ha regalado esta gloria por soberana gracia. Y este ser es infinitamente glorioso. Su nombre no es Pedro. Su nombre no es Pablo. Su nombre es Jesucristo. Y Él compró el principio de nuestra salvación. Él compró todo el paquete de nuestra santificación. Y Él compró nuestra glorificación. La palabra eterna sobre tu vida, hermano, será gloria. Gloria. Aleluya. Porque Cristo te regala esta gloria. La última palabra no es vergüenza, no es derrota. La palabra final es gloria, porque Jesús es el vencedor y participamos de su santa victoria. Ya que es así, ¿por qué temer pues más bien a Nerón? ¿Qué te puede hacer Nerón? Bien decía el salmista, Salmo 27:1, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi gloria. ¿De quién he de atemorizarme? Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor de la gloria vivimos. Y si morimos, para el Señor de la gloria morimos. Pedro, imperfecto, pero murió para la gloria del Señor. Y que todos hoy podamos orar así: amado Padre, sé que disto mucho de ser perfecto, pero Padre, quiero vivir para tu gloria. Quiero morir para tu gloria. Sea tu nombre siempre glorificado en mí, en virtud de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Y acabamos todo hoy viendo la última palabra de Jesús en nuestro texto. Versículo 19 promete que Pedro glorificará a Cristo con su muerte. Y dicho esto, añadió: sígueme. No dice, ya que vas a ser martirizado, huye. Huye, escóndete. Sálvate los pelos. Toma un barco, escóndete en Irlanda del Norte. Pedro, vas a morir por mí. Sígueme, sígueme. Yo fui fiel hasta la muerte, tú sé fiel hasta la muerte. Yo tomé mi cruz, ahora tú toma la tuya. Yo me negué a mí mismo, Pedro, ahora te toca a ti negarte a ti mismo. Yo sufrí por amor a ti, Pedro, ahora te estoy pidiendo que tú sufras por amor a mí. Jesucristo llama a Pedro a ser un fiel mártir. Y no está Pedro aquí tampoco con lo que comentamos con Encarna el otro día, el llamado síndrome del martirio que hubo en la primera iglesia. Gente casi buscando ser martirizada porque hubo una enseñanza errónea que decía que aquellos que derramaban su sangre por causa del evangelio iban directamente al cielo. ¿Verdad? No, Pedro aquí no tiene síndrome de mártir, porque el texto dice, te llevarán a donde tú no quieras. Y Jesús nos dice que si te persiguen en una ciudad, huye, huye otra. Jesús no quiere que haya en nosotros este síndrome de mártir, deseando casi ser martirizados, provocando situaciones para que nos decapiten. No, esta no es nuestra filosofía cristiana. Pero ya que Pedro iba a dar su vida por el Señor, Jesús le dice, pues Pedro, sígueme, sígueme. Y este mandato Jesús lo da ahora a toda la iglesia. Y voy a citaros dos pasajes que no son para Pedro, son dos pasajes para todos los santos del Señor. Texto número 1, Filipenses 1, y luego texto número 2, providencialmente de nuestro amado pastor Pedro. Número 1, a vosotros, hermanos, os es concedido, no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. El Señor dice a todos los hermanos aquí, todos los nacidos de nuevo, Dios no solamente espera que creáis en el Evangelio, Él espera que sufráis por el Evangelio. Aquí en España, seamos realistas, no nos van a cortar la cabeza, no nos van a ejecutar. Pero sí no nos van a mirar bien en las reuniones de los padres de colegio, se van a apartar de nosotros. Hermanos, ¿qué es esto? Que esto ni siquiera es sufrimiento. No es digno de ser llamado sufrimiento cuando pensamos en esos 365 millones de hermanos que están siendo sistemáticamente, en efecto, torturados por su fe. Y texto número 2, con el pastor de quien hemos predicado hoy, 1 Pedro 2:21. Para esto, iglesia, para esto, hermanos de General Luque y Almería, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis
sus pisadas. Así que hoy Cristo os anima a todos a tomar vuestra cruz. Yo llevo 22 años en la fe, ¿verdad? Ahora a principios de diciembre ya serán 22 años. He sufrido ciertas cosas por la fe. Pero hermanos, cuando yo analizo mis sufrimientos, a la luz del Calvario, a la luz de nuestro hermano Pedro boca abajo, a la luz de Pablo siendo decapitado, no debo ni siquiera hablar de sufrimientos. Yo os puedo decir hoy, hermanos, no he sufrido nada. No he sufrido absolutamente nada por la causa del Señor. Lo que nosotros sufrimos aquí en Europa no es sufrimiento. Pero debemos tener esta disposición de cargar con nuestra cruz y de ser hallados fieles hasta la muerte. Dios nos ayude a ser fieles ante las amenazas, la falta de amor de nuestros seres queridos que se aparten de nosotros por nuestra fe. Dios nos ayude a aguantar bien el odio, las críticas con paciencia, con oración, con confianza en el Señor. Y una vez más, hagan lo que hagan. Nuestros enemigos con nosotros, nuestra vida aquí es Cristo y morir es ganancia. No podemos perder. Y la palabra de Dios sobre nuestras vidas es gloria, gloria, aleluya. Acabamos con 2 puntos recapitulando lo aprendido hoy. Número 1, vimos que el pastor es llamado a amar. ¿Amar a quién? ¿A quién es? A la iglesia. Un pastor apartado de la iglesia no está amando al Señor Jesús de forma correcta. El pastor tiene que estar con la iglesia, tiene que oler a la iglesia, tiene que nutrir a la iglesia, estar con los corderos, estar con las ovejas. Por tanto, el verdadero pastor es un hombre creyente, un hombre sufrido, un hombre quebrantado y un hombre que comparte la palabra, porque en el fondo de su corazón desea que las ovejas oigan la voz del buen pastor Jesucristo. Y también vimos en el primer punto que tanto los corderos como las ovejas de esta iglesia tenéis una orden de parte del Señor. Es vuestro deber en el Espíritu Santo honrar las autoridades pastorales y orar por dichas autoridades entre semana, no permitiendo difamación que puede darse y en efecto se da en muchas iglesias. Y número 2, el pastor no es solamente llamado a amar de forma muy pública a la iglesia. Número 2, es llamado al martirio. Y todos somos llamados a cargar con nuestra cruz. Pedro entonces falla, fracasa, peca, decepciona al Señor, pero bendito sea Dios. La última palabra sobre su vida no es fracaso, no es pecado, no es negación. La palabra es gloria. La palabra es restauración. Gracias al Señor Jesús. Es que hoy, querida iglesia, que tengamos esta mentalidad de ser siervos del Señor, de sufrir por su causa, reconociendo que aquí en España no sufrimos nada. Pero mientras tanto seamos hallados fieles y que podamos decir, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Oremos a nuestro buen pastor. Amén. Amado Padre, sabemos que Pedro no era el buen pastor. Sabemos que Pablo tampoco, Tomás tampoco, Mateo tampoco. Señor, hay un solo pastor de pastores, príncipe de los pastores. Hay un buen pastor. Eres tú, es tu Hijo Jesucristo, es el Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, por pastorearnos por medio de tu Hijo y a través del Espíritu Santo. Y hoy, amado Dios, nos has hablado claramente sobre lo que esperas de un pastor. Amado Dios, nos da gran tristeza reconocer que en muchos países hay pastores ni siquiera regenerados en los púlpitos. Hemos visto en los Estados Unidos como muchos pastores han salido defendiendo la ideología del aborto, ideología de género, ideología de trans, todas estas maldiciones infernales. Y ahí están hoy predicando, detrás de los púlpitos, lobos, falsos profetas. Señor amado Dios, ten misericordia de tu iglesia. Levanta verdaderos pastores que te aman, Señor. Pastores que aman tu palabra. Pastores que aman la Santa Escritura. Pastores entregados a la tarea de apacentar y compartir esta buena palabra. Pastores que, de verdad, Señor, rogamos por pastores que amen la iglesia. Que estén con la iglesia no solamente el día domingo, sino entre semana también. Y que podamos siempre ver a los pastores con sus congregaciones. Y aquí también, Señor, que pueda ser hallado fiel en esta labor que me has encomendado, amado Dios. Guárdanos, amado Señor, de pecar contra ti. Y que siempre, Señor, seamos hallados fieles a lo que tu palabra exige.
En cuanto a los corderitos aquí, Señor, fortalécelos y que puedan también honrar la autoridad pastoral. Y también me dice, Señor, las ovejas, los hermanos que llevan más años, que son más maduros. Y también dale, Señor, esta humildad, según tu palabra, de orar y de honrar la autoridad pastoral que has puesto en la iglesia. Señor, este es tu deseo, es tu voluntad para la iglesia. Y rogamos, amado Dios, que en España levantes en este país a pastores, Señor, preparados, capacitados por tu Espíritu Santo, hombres que sepan enseñar bien las Escrituras, hombres que anden de rodillas delante de ti, hombres que te teman, amado Dios. Y como muchas veces oramos aquí los jueves, que poco a poco vayas quitando estos payasos, estos ministros ridículos, Señor, que están detrás de los púlpitos predicando de todo menos la santa palabra de Dios. Glorifícate aquí, amado Señor, en nuestra iglesia. Y permite que todos te amemos a través de nuestro amor hacia la iglesia. Gracias, Dios, por esta pareja que viene, Señor, más de una horita todos los fines de semana para estar aquí con nosotros. Y que su ejemplo sirva de reprensión. Para aquellos que vivimos a 5, 10, 15 minutos de la iglesia, podéis venir de a pie y no excusas. Señor, perdónanos. Perdónanos por tantas excusas. Porque en el fondo no te amamos, Señor. Si no amamos a tu iglesia, si no estamos jugando a otra cosa, no estamos realmente en el equipo cristiano. Llévanos al autoexamen para preguntarnos hoy si de verdad hemos nacido de nuevo. Porque sabemos si somos de ti. Incluso llegan a haber escándalos pastorales. Señor, nosotros no podemos apartarnos de ti. Porque nosotros aquí no estamos en la iglesia por amor al pastor. Nosotros no estamos aquí con la mirada puesta en ningún pastor. Estamos aquí con la mirada puesta en ti, Señor. Y esta iglesia, por tu gracia, prevalecerá. No por la fidelidad del pastor, sino por la fidelidad del pastor de pastores. La fidelidad del único buen pastor, el Señor Jesucristo. Es que sostiene tu iglesia y danos, Señor, un entendimiento correcto de la labor pastoral. Y en segundo lugar, amado Dios, en cuanto al llamamiento al martirio, danos a todos esta mentalidad de sufrir por Cristo, de padecer por Cristo. Pedro no te abandonó cuando se enteró de aquella profecía acerca de su muerte. Entonces, Señor, ¿cuánto menos vamos a abandonar tu causa? Si nos enteramos de hermanos que nos están difamando, nos están criticando injustamente, si están sembrando mentiras acerca de nosotros, ¿cómo pensamos abandonar tu iglesia? Por niñerías como esta, Señor. Si Pedro perseveró en la fe sabiendo que iba a ser martirizado, amado Dios, danos madurez cristiana. Quita de nuestra iglesia las niñerías. Señor, que no haya gente inmadura aquí, Señor, razonando según su ombligo. Amado Dios, danos esta visión teocéntrica, cristocéntrica, y que todos juntos podamos tomar nuestra cruz, ayudándonos a soportar las cargas los unos de los otros. Danos mucho amor por nuestros hermanos. Enséñanos a llorar con los que lloran, y sobre todo, enséñanos a gozarnos con los que se gozan. A no ver a mi hermano con un don como una amenaza, a ver a mi hermano con este don que yo no tengo como una bendición, como una muestra de tu multiforme gracia. Es que estamos pidiéndote, amado Padre, que nos sigas pastoreando. Gracias porque llevas más de 50 años pastoreando a este rebaño. Han habido, Señor, muchos momentos difíciles, tristes, a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Pero, Señor, tú has mantenido aquí un pueblo en Almería para tu alabanza. Y por tu gracia seguirás haciéndolo. Nosotros hoy, Señor, nos encomendamos a ti, a tu fiel cuidado pastoral, y que podamos, amado Dios, seguir tus pautas en la santa palabra de Dios. Te damos gracias por este mensaje en el día de hoy, un mensaje necesario. Gracias por 3 años y medio del Evangelio de Juan. Nos has hecho bien, Señor. A ti la gloria, a ti el honor, en el nombre de Jesucristo. Y las ovejas del Señor dicen amén.